lo que sucedió un 25 de enero de 2010 que no podemos olvidar, un episodio triste, lamentable. Sí, recibía un disparo en la cabeza en un bar en la Ciudad de México, lo que truncó prácticamente su carrera, aunque sobrevivió y regresó brevemente al fútbol años después. 559 minutos sin recibir un gol. Algo histórico muy importante. Johan Cruyff, reconocido y recordado como el padre del fútbol moderno y el juego con posesión. El Kaiser, Franz Beckenbauer, sí, justamente un jugador muy importante que luego ganaría también la Copa del Mundo, pero ya como entrenador de Alemania en el año 1990. Paraguay, tu papá. Arrancamos una edición más de nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Bienvenidos, Víctor. Así mismo, Derek, ya muy emocionados por la participación de nuestra querida albirroja. Bien, amigos, continuamos nuestro recorrido al inicio de la Copa del Mundo 2026. Y en este trayecto, por supuesto, nosotros te acercamos historias, novedades y todos los datos que a vos te va a interesar. Ahora retrocedamos hasta el año 1974, cuando Alemania organizaba la Copa del Mundo y allí, de local, se consagraba como campeón del mundo. La final se jugó en el Estadio Olímpico de Múnich, ante la poderosa Naranja Mecánica. Sí, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? A Holanda o Países Bajos también, como se le conoce hoy. Sí, en ese equipo de Holanda, por ejemplo, estaba Johan Cruyff, reconocido y recordado como el padre del fútbol moderno y el juego con posesión. Justamente a los 2 minutos, Holanda ya estaba ganando el partido y los alemanes se ponían un poco tensos, un poco nerviosos, hasta que justamente aparecieron jugadores muy importantes para dar vuelta el resultado. En aquella Copa del Mundo fue figura estelar el Kaiser, Franz Beckenbauer, sí, justamente un jugador muy importante que luego ganaría también la Copa del Mundo, pero ya como entrenador de Alemania en el año 1990. Y seguimos en el túnel del tiempo 1974, hablando también de aquella época de la Alemania, sí, de esos jugadores que realmente vale la pena recordar, sí, del fútbol mundial. Y ese equipo de Alemania realmente tenía un equipo sólido y disciplinado. Claro, justamente liderado por Franz Beckenbauer, figuras claves que incluyeron también nombres como el arquero Sepp Maier, el defensor Bert Box y el goleador Gerd Müller, quien marcó el gol de la victoria en la final contra Holanda justamente. Pero hablando de esos jugadores y algunos pequeños detalles que vale la pena recordar. Gerd Müller, delantero, el letal goleador, autor del 2-1 definitivo en la final. También Sepp Maier, el guardameta, el portero, seguridad en el arco, figura clave durante todo el torneo de aquel Mundial 1974. Y Bertie Box, defensa, conocido como el Terrier por su férrea marca crucial en la defensa. Realmente impresionante aquella época con jugadores realmente importantísimos y que vale la pena recordar aquí en nuestro camino al Mundial 2026. Y te seguimos brindando detalles de las selecciones que participarán en esta edición de la Copa del Mundo. Una edición inédita, por primera vez, 3 países se unen para organizar una Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá. En esta ocasión, la selección en cuestión, Suiza, que tiene una particularidad. Ha participado en 13 ocasiones de la Copa del Mundo y tiene algunos récords muy importantes. Por ejemplo, la valla menos vencida, 559 minutos sin recibir un gol. Algo histórico muy importante. El otro dato histórico,
participó en un partido donde justamente lleva la mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo. En total, 12 goles, cuando fue derrotado 7-5 ante Austria. En esta ocasión va a estar en el grupo B, justamente con Canadá y Qatar. Llegó hasta los cuartos de final en 1934, en 1938, en 1954. Y seguimos hablando de la selección de Suiza. Sí, Suiza que llega al Mundial 2026 en un momento de madurez, consolidada como una selección rocosa, táctica y de alto nivel, tras clasificar invicta como primera del grupo B de la UEFA. Impresionante Suiza, el equipo dirigido por Murat Yakin exhibe un bloque sólido con figuras realmente muy importantes como Granit Xhaka, combinando también con experiencia, con un estilo de juego basado en transiciones rápidas y solidez defensiva. Y hablando un poco del estilo de juego de Suiza y cómo llega este Mundial 2026, sí, Suiza se caracteriza por ser un equipo compacto, con gran orden táctico y un estilo de mata gigantes, así como escucharon, mata gigantes, capaz de competir de igual a igual contra las potencias mundiales que van a participar en esta edición de Norteamérica Copa del Mundo 2026. Y seguimos acompañando a la querida albirroja porque el 12 de junio va a ser su debut justamente ante los Estados Unidos de América. Y recorriendo este camino siempre hablamos de los históricos. Vamos a hablar hoy de el mariscal Salvador Cabañas. Sí, alguien fundamental en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Siempre en el campo de juego destellaba su talento, era un jugador con un temperamento muy importante, muy técnico, también muy ordenado futbolísticamente. Marcó 6 goles en esa eliminatoria. Uno nunca, por ejemplo, se olvida de su gol en aquel Día del Padre contra Brasil en el Defensores del Chaco. Y particularmente su jugada que más me gustó cuando enfrente de Diego Armando Maradona, Messi, Di María y compañía hizo la vueltita como Maradona en el 86. Impresionante aquella jugada justamente que desembocó en el gol de Nelson Aedo Valdés, que significó también el gol de la victoria ante los argentinos. Durante esa eliminatoria él jugaba en América de México, donde también se pudo consagrar campeón de Libertadores, fue goleador de las Copas Libertadores de América y por sobre toda la cosa fue elegido como el Rey de América en el año 2007, ¿sí? Una distinción especial que se le da al mejor jugador del continente americano. Y seguimos hablando del ídolo Salvador Cabañas, que realmente tuvo una trayectoria impresionante de éxitos, fama pero fugaz, como la de una estrella fugaz precisamente, porque también queremos contarte parte también de su historia, pero parte de su trayectoria que se destacó también en varios clubes del continente americano y algunos de los logros también como máximo goleador, por supuesto, pero algo que realmente marcó la historia de la albirroja y también la vida de este jugador que realmente impactó a miles y millones de fans, de jugadores, de familiares, de amigos y de toda la hinchada de la selección paraguaya de fútbol. Lo que sucedió un 25 de enero de 2010 que no podemos olvidar, un episodio triste, lamentable. Sí, recibía un disparo en la cabeza en un bar en la Ciudad de México, lo que truncó prácticamente su carrera, aunque sobrevivió y regresó brevemente al fútbol años después. Realmente algo trágico que no podemos olvidar lo que le sucedió al mariscal Salvador Cabañas. Y por supuesto, antes de despedirnos es importante dejarte un pasaje bíblico. Hebreos capítulo 12 y verso 1 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El valor de la perseverancia es muy importante, queridos amigos. Dios siempre bendice al que persevera. Y de esta manera llegamos al final de esta propuesta. Si Dios permite, mañana una nueva edición de Camino al Mundial, Neri. Así mismo, Víctor, es tiempo de irnos, pero vamos a regresar mañana en otro capítulo con más del Camino al Mundial 2026. Seguinos en nuestras redes sociales.